Buenas noches. En esta oportunidad nos hemos reunido para hablar del tema evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Mi nombre es Viviana Bolaños Noguera y me encuentro en la ciudad de Mocoa, Putumayo. Buenas noches, compañeras. Yo los acompaño desde la ciudad de Valledupar. Mi nombre es Lisette Córdoba. Este trabajo lo hemos desarrollado a través de una línea de tiempo en el que vamos a mirar 5 décadas. Vamos a empezar con la década de 1970. En esta década la discapacidad se convirtió en un tema importante a nivel mundial y ya se empezó pues a darle más auge. En 1970 se creó el movimiento de vida independiente, que es un movimiento europeo liderado por personas con discapacidad. En 1972, para el caso de Colombia, se fortaleció el Instituto Nacional para Ciegos y el Instituto Nacional para Sordos, los cuales habían sido creados en 1925. En 1973, en Estados Unidos, se instalaron leyes para la protección de niños con discapacidad y se empezó a hablar de los diseños de libre de barreras en 1974, en el que se construía infraestructura, edificios con condiciones adecuadas para el desplazamiento de personas con discapacidad. En 1975, la ONU hace la Declaración de los Derechos de las Personas Minusválidas. En 1977, la misma ONU establece el Año Internacional para los Impedidos. A lo largo de esta década, desde 1971 se empiezan a desarrollar a nivel mundial los Juegos Olímpicos Especiales. Para el caso de Colombia, esta fue una década importante porque se empezaron a consolidar grupos armados como la FARC, ELN, EPL y M-19. Digo importante no por la significancia que tengan estos grupos armados, sino porque atascaron muchos desarrollos, estrategias políticas y estos que se deberían haber implementado hace muchos años en el país. Bueno, entonces ahorita nos vamos a ubicar en los años 80, donde también comienza un avance o un periodo importante, porque empiezan a verse avances concretos de inclusión en medios de comunicación y en diseño. En este año, en el 80, ocurre algo clave que después de varios años de investigación, las cadenas como la ABC, NBC y BBC comienza a emitir programas con subtítulos cerrados para personas sordas. Esto debía durar solamente 3 horas, pero marcó un antes y un después, y se pensó en la televisión como un medio accesible para todos. En el año 82 se da otro paso importante. Este avance se presentó en eventos muy visibles donde la empresa Instatex desarrolla el primer sistema de subtitulación en tiempo real y se logró observar en la ceremonia de los Oscars. En el año también de 1982 hubo avances tecnológicos y políticos, donde la Asamblea de la ONU optó programas de acción mundial para las personas con discapacidad, y fue algo fundamental porque empezó a posicionar la discapacidad no como un tema, como tema de derechos y no solo de asistencia, sino que también impulsó acciones a nivel mundial. Ya en el año 1989, cerrando la década, aparece la idea que sigue siendo muy influyente, el diseño universal, donde el señor arquitecto Ron Mace, junto a su equipo, definieron principios para crear espacios visibles para todas las personas sin necesidad de adaptarse posteriormente. Pensaron desde el inicio en la diversidad humana. Para la década de 1990, en el caso de Colombia, se empezó a establecer el marco jurídico superior, que es la Constitución Política de 1991. A nivel internacional, la UNESCO realiza la Declaración Mundial sobre Educación para Todos. En el caso de Colombia, como ya lo mencionamos, la Constitución Política de Colombia empezó a establecer los derechos a la igualdad, derecho a la educación y la prohibición de la discriminación. En 1993, la ONU elabora las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades, y para el año 1974 ya se tenía la ley 115, que es la Ley General de Educación. La UNESCO en 1994 hace la Declaración de Salamanca. Con esta se empieza a hablar de la educación inclusiva. Para este periodo, Colombia se posicionó en primer lugar en producción de hojas
hoja de coca, que ha fortalecido el narcotráfico y que nos tiene todavía en un conflicto interno en Colombia. Listo, comenzamos la época o la década del 2000. En este año se plantean metas ambiciosas a nivel mundial. El Foro Mundial sobre Educación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio se establece que todos los niños deben tener acceso a la educación primaria y gratuita. Esto debía hacerse obligatoriamente antes del 2015. Una cosa que fue clave porque la educación comienza a entenderse como un derecho universal, no como un privilegio. En este año 2000, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas impulsa la construcción de una convención internacional donde se protejan los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Esto fue entre el año 2000, 2005 y hace presencia en todos estos años con un avance histórico dentro del proceso de inclusión. Ya en el año 2004, devolviéndome un poco, en Estocolmo se aprueba una declaración que plantea que se debe diseñar pensando en todas las personas, no solo como una opción, sino como un reto ético y creativo de los educadores. La inclusión empieza desde cómo se crean los espacios, los productos y los servicios para estas personas. En el año 2006, la ONU opta una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que fue relevante y que dedica un artículo completo a la educación, promoviendo un sistema o sistemas educativos inclusivos, sin discriminación, con igualdad de oportunidades en todos los niveles. Ya en el año 2008, durante una conferencia internacional en Ginebra, se refuerzan las ideas sobre la educación inclusiva. No solo debía verse como una meta, sino que como un cambio hacia el futuro. Aquí no se trataba de integrar, sino de transformar el sistema educativo para que responda a la diversidad. Y en el año 2009, Colombia da un paso importante con el decreto 366. En este se reglamenta cómo deben organizarse los apoyos pedagógicos para estudiantes con discapacidad dentro del marco de la educación inclusiva. Y esto demostró cómo estos compromisos internacionales comienzan a materializarse en ya políticas internas nacionales. En resumen, compañerita Viviana, esta época del 2000, la inclusión pasa a ser un derecho respaldado por leyes, por acuerdos internacionales y políticas concretas, especialmente en la educación inclusiva. Ya para la década del 2010, después de venir de los años 90, 2000 y 90, que se presentaron muchos conflictos armados y como el fracaso del diálogo de paz, otros enfrentamientos políticos y sociales a nivel de Colombia, pues ya empezamos a mirar que el tema de discapacidad ha tomado gran relevancia en el país y en 2013, mediante la ley 1618 de 2013, se habla sobre los derechos de las personas con discapacidad. En el 2016 toma relevancia la adopción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para el 2017, quizás este es uno de los decretos más importantes a nivel de educación inclusiva porque permite que las instituciones educativas fomenten la educación y puedan involucrar a personas con discapacidad. Ya para finalizar esta década, uno de los eventos del país con relevancia fue el del COVID-19, en el que murieron alrededor de 143.000 personas, el cual en este momento sigue algo vigente. Con este terminamos nuestra presentación. Como pudimos ver, se presentaron también eventos de conflicto armado. ¿Y por qué es importante este tema? Porque a raíz de la violencia que se ha vivido en el país, han quedado muchas personas en condición de discapacidad y que para esas personas requiere atención prioritaria. Claro que sí, compañera. Muchas gracias por este espacio de aprendizaje y de conocimiento. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.